encontramos en Casa Típica, una cafetería y centro cultural ubicado en el centro histórico de la ciudad. Y en esta edición del programa nos acompaña la fotógrafa y artista Ángela Molina, quien estudió la carrera técnica de fotografía en la Escuela Activa de Fotografía, y su trabajo de foto editorial ha sido publicado en revistas internacionales, así como en el libro Flamantes, publicado en España. Ha participado en exposiciones colectivas y realizó el proyecto Not Enough, donde retrata mediante bodegones el proceso de los trastornos de la conducta alimentaria. Muchas gracias por acompañarnos. Un aplauso, por favor. Y bueno, Ángela, igual les comentábamos que esperábamos a Mariana Dionisio, quien no nos pudo acompañar el día de hoy, pero igualmente agradecemos que nos haya permitido conocer a Ángela, y vamos a hablar tanto de la exposición de Nuevas Identidades como de tu trabajo. Entonces, me gustaría comenzar hablando un poquito más sobre tu carrera fotográfica. ¿Cómo inició tu interés por la fotografía? Bueno, muchas gracias por tenerme el día de hoy. Y realmente no tengo como la historia súper poética que muchos tienen de cómo empezaron, pero fue por un interés. Fue primero por trabajo, por ayudar a la familia a hacer catálogos de muebles, de eventos. Y de ahí fue de agarrar amigos y decirles, quiero tomarte fotos y empezar con los retratos. O sea, fue el empezar a ver que podía distraerme algo. Nunca lo vi al principio como algo profesional, simplemente fue como hobby, fue como de tomar fotos bonitas simplemente por el mero interés de hacerlo. Y de ahí se fue empezando a entrarme más, a conocer a fotógrafos. Yo ni siquiera sabía que podías hacer tanto con la fotografía, no sabía que había tantos géneros ni tantos fotógrafos activos al momento. Y empecé a buscar y a adentrarme más, y luego intenté la carrera de diseño multimedia, que es donde me dieron fotografía digital, y poco a poco me fui adentrando más, conocí la cámara, me regalaron mi primera cámara y desde ahí como que todo explotó, y entonces empecé a crear poco a poco más. Previamente mencionamos que tu trabajo principal es en la fotografía editorial. Entonces, ¿nos podrías platicar un poco más sobre en qué consiste esta rama de la fotografía y por qué decidiste inclinarte más por ahí? La editorial casi siempre va un poco más acerca del mundo de la moda, acerca de esta parte también publicitaria, y el ir con tendencias, ir a la vanguardia, pero también tiene subgéneros donde hay un poco más de narrativa, donde se busca también expresar algo social, algo que esté sucediendo, algo de impacto, un movimiento, a través de muchas cosas. Generalmente siempre se trabaja con modelos y también tiene esta influencia muy estética. No siempre lo estético tiene que ser hermoso, pero se busca mucho también esta limpieza en la fotografía y el hacer composiciones, no solo a través de las personas, sino también los elementos. Y yo realmente no me quería ir a editorial, siempre fue la meta irme a documental, pero empecé a tener más oportunidades a través de la editorial, publicaciones que nunca pensé que iba a tener, pero que se dieron conforme fueron pasando las cosas. Y me gusta también toda esta diversidad que hay, no solamente el poder expresarte mediante modelos, sino también el ver los colores, la luz y ver que todo tiene un significado. Y cuéntanos un poco más sobre tu trabajo publicado en el libro de Flamantes, publicado en España. Pues es un libro el cual busca no solamente el poder distribuirse en varias galerías y el hacer que estos artistas tengan una oportunidad de ser llamados, solicitados mediante agentes de publicidad, gente que vea el trabajo en esos libros, pueda tener su contacto a la mano, sino también busca crear vínculos en todos los artistas, difusión mediante redes sociales, busca hacer ver que hay todo tipo de arte. Fue un libro mixto, había tanto arte digital como fotografía, como pintura,
De todo tipo también había, de documental, street photography, de retrato, hubo de todo en ese libro. Fue un poco como lo que pasa también en Nuevas Identidades, que fue algo multidisciplinario. Y fue una oportunidad muy increíble. Es una convocatoria que se hace a nivel internacional y se escogen a diversos, somos más de 100 artistas en el libro. Y se empieza a hacer esta convocatoria, se hace la curaduría de todo, se maqueta el libro, en todo momento estás también con ellos viendo qué quieres que diga tu biografía, las fotos, tú mandas propuestas, ellos escogen cuáles. Y ya cuando es el momento de la impresión, se distribuye a más de 200 galerías en España y también se exhibe en la Feria del Libro. Qué padre, muchas felicidades. Y, por ejemplo, en este tipo de proyectos o en las otras exposiciones que has participado, en las exposiciones colectivas, ¿cómo decides tú, primeramente a manera personal, qué enviar? ¿No? Digo, tengo entendido que cada exposición tiene su temática y todo, pero ya a nivel personal, ¿cómo es tu proceso de selección? Sí, depende mucho de a dónde lo estás enviando, qué tipo de estilo tiene, ¿no? Como ahorita con Nuevas Identidades, todos mandamos un portafolio, pero obviamente también hacer la curaduría de tu propio trabajo es muy difícil. El saber qué quieres que los demás vean, que te reconozcan por ello, qué es lo que buscas expresar y con qué te quieres identificar. Creo que ese siempre ha sido mi problema porque nunca me ha gustado verme como algo, encasillarme en algo realmente. No quiero que me identifique nada más con un estilo o con un mensaje. Entonces, siempre he tratado de mandar cosas distintas. En el libro de Flamantes envié fotografías fine art, algo muy distinto a lo que en el siguiente libro, que también hay otro libro que se llama JPG Book, que es de la misma editorial y está a punto de publicarse. Y ahí mandé fotografía de calle, lo cual es totalmente distinto. Y es eso, para mí es el buscar representarme con algo distinto cada vez. Y esa parte que quieres que los demás vean de ti, qué quieres que los demás recuerden, porque no sabemos si vamos a ser muy reconocidos, pero es siempre con la mente de que a lo mejor en algún momento lleguen a ver todo nuestro trabajo y puedan ver que tuvo mucha diversidad, pero que siempre expusimos y siempre dimos a conocer lo que queremos que los demás vieran. Y tú participaste en la actual exposición que está en la Gómez Morín de Nuevas Identidades, de la cual Mariana Dionisio es justamente la curadora, ¿no? Entonces, esta es la tercera edición de la exposición y me gustaría saber si es tu primera participación en Nuevas Identidades y cómo fue para ti la vivencia de la inauguración, sobre todo con tantas mujeres, que en esta edición participaron 93 artistas en Querétaro. ¿Cómo fue toda esta experiencia? Es la primera vez que yo participo en Nuevas Identidades, pero este es el tercer año. Bueno, esta es la tercera edición. Este año tuvieron 2 ediciones, una a principios de año y otra este mes, en septiembre, fue la inauguración el 29 de septiembre. Y yo no sabía que iban a haber tantas mujeres. Fue cuando me dijeron, son 90 artistas, 93 artistas, fue como de, ¿en qué momento fuimos tantas? ¿Cómo se hizo todo el proceso de curaduría? Y creo que eso es algo que la mente detrás de todo esto, que es Madre Rivas, hace un increíble trabajo buscando un espacio donde podamos, algo que remarcaba mucho era hacer los vínculos entre todas, no solamente una exposición colectiva, que dijo, es que esto no es una exposición colectiva, es participativa, porque todas trabajamos en montaje, en difusión de medios, en diseño de redes. Mariana y junto con Mary hicieron toda la curaduría y luego Mariana hizo la museografía, cosa que también fue muy distinta, tener 93 horas y saber en qué lugar iba. El espacio es bastante grande, entonces se prestó, pero hasta eso el día del montaje fue como de ¿cómo vamos a montar tantas obras, en qué espacios? Y el pensar en todo eso, realmente ellas dos hicieron un trabajo increíble. Hay subnúcleos dentro de la galería. Hay núcleos de retrato, de mujeres, de naturaleza, de surrealismo, de violencia, de adicciones. Tratan un tema distinto cada una, pero busca también hacer el énfasis de que puede haber un ambiente siendo todas mujeres sin la necesidad de competir, que eso algo socialmente y culturalmente es algo que a veces se nos impone mucho, el
no el competir a veces con un hombre, sino competir entre nosotras y el tener un espacio que nos haga saber que no es ese el ambiente que tiene que ser necesario para poder sobresalir o para poder salir adelante como artista. Y el hecho de que estuviéramos ahí todas en el grupo hablando, diciendo nuestras ideas, el día del montaje, que la mayoría no nos conocemos entre nosotras y que ahí estaba una agarrando el clavito y la otra montando el cuadro. Y en ningún momento hubo esa rivalidad o ese ponerte encima de una de la otra. Siempre fue esta conexión y Mari es algo que siempre nos remarcaba, de unirnos y entender que somos buenas todas sin que otra brille más, y todas las obras brillaron y hablaron por sí solas. Y fue muy, muy lindo todo el proceso del montaje, estar ahí todas. Luego nos sentábamos y comíamos en el piso a medio tiempo. También las prisas del último día de, ay, ¿dónde pongo esto? Y los títulos y los nombres. También se vivió súper... Hubo momentos muy en calma y otros donde ya sentíamos que teníamos a la gente afuera. Y tampoco esperábamos a tanta gente, o sea, empezamos a llegar a las artistas y volteamos y ya había demasiada gente esperando al otro lado de la puerta. Fue muchísima gente y también eso nos llenó mucho, el saber que se pudo mover a las personas, que había tanta gente interesada por el arte y tú entrabas a la galería y había una persona en cada cuadro y 5 más esperando por verlos. Y también todo esto, se sintió un ambiente muy bonito entre todas. Realmente ha sido un proyecto que Mari lo ha hecho increíble y que siempre busca no solamente la difusión de artistas, que más gente conozca su trabajo, porque fue la oportunidad también de primera vez de muchísimas. Hubo muchas que no estuvieron en el estado, que son de otras partes, que no pudieron venir, pero ahí estaban mandando mensajes y apoyándonos. Y incluso hubo una artista extranjera que mandó su trabajo y también fue multidisciplinaria. Hubo fotografía, grabado, escultura, pintura, ilustración. Hubieron increíbles cosas que cada una tenía algo por hablar y fue un ambiente demasiado bonito y demasiado sano. En ningún momento se sintió esta cosa tóxica y una oportunidad increíble también. Qué bien, y creo que es muy valioso este tipo de exposiciones, justo como comentas, participativas, porque te hace involucrarte mucho más, ¿no? Desde el punto cero de conocer a las demás, de armar tu propia, o sea, como tú dices, ¿no? Literal, agarrar el clavito y colgar todo, sí te incluye mucho más en todo el proceso y ya no te quedas nada más como, pues, obviamente la artista que expones, sino también estuviste detrás de, ¿no? Entonces creo que eso es algo súper valioso y algo muy padre para crear vínculos mucho más estrechos entre las artistas. Y me gustaría que nos platicaras un poco sobre la obra que tú expusiste ahí. Bueno, y que sigue exponiéndose. Les recordamos que pueden seguir visitando la exposición. Sí, de hecho está disponible para ver hasta el 29 de octubre. Es en el Centro Cultural Gómez Morín y está abierto de lunes a domingo de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Y mi obra se llama Calón y estuvo en el núcleo de naturaleza. Es algo que me emocionó mucho porque para mí las flores, nunca me ha gustado tener un sello, pero luego después vi que las flores fueron un sello que ni siquiera yo sabía que estaba ahí y ni siquiera fue a propósito, sino era algo ya inconsciente que hacía. La dejaron que sea una florecita y el trabajar con ellas me gusta mucho, esa parte también de la conexión con la naturaleza. Y fue un retrato que hice a blanco y negro digital y el significado era esta conexión que hay entre la mujer y la naturaleza y la belleza, que no está como... No siempre se relaciona la belleza con algo estéticamente bonito y no siempre tiene que ser así. Realmente hay belleza en todas partes y de todas formas. Y me gusta mucho el trabajar con estos elementos, el poder incorporarlos y el darles un significado, no solamente algo visualmente que se vio por estética, sino que hubo algo más atrás para poder darle más refuerzo a la narrativa de la foto. Y después de la inauguración, ¿cuáles han sido o qué has escuchado sobre las impresiones del público o de las mismas artistas?
Pues de las artistas todas quedamos increíblemente emocionadas y felices porque es que el hecho de ver ya tu obra como algo físico, por ejemplo, las cosas como fotografía, que al día de hoy las vemos solamente como algo digital, y el verlas ya impresas físico es una sensación muy distinta, o las artistas que hacen ilustración, el hecho de haberlas visto ya enmarcadas en una pared, con sus nombres, con el significado de su obra, fue algo muy impactante y algo que recuerdas mucho de tu arte, el hecho de haberla visto ese día, que más personas se detengan, así sean de 2 segundos a 1 minuto, 3 minutos, el tiempo que sea, a verlas y quererles no solamente pasarlo como una publicación de Instagram que das para abajo, sino verlo detenidamente, acercarte, alejarte. Ese hecho yo creo que para todos fue algo increíble y también nos llevamos esta parte y hasta la fecha seguimos hablando por el grupo y comunicándonos, y Mari sigue haciendo actividades para integrarnos. Y algo que también nos dejaron muchísimo fue el conocimiento de todo el montaje, del cuidado de nuestras obras, de las actas de nuestras obras. O sea, fue algo increíble que hasta nos dieron un archivo en PDF con toda la información. Y del público también empezaron a salir notas en periódicos, en prensa. Empezaba también a ver que empezaban a subir fotos también a Instagram, compartiendo qué había sido su obra favorita, cuál artista les había gustado más. Realmente hubo una respuesta muy positiva del público que fue, y hasta la fecha siguen yendo más personas, y los que han ido me han comentado que es muy bonito cómo se pudo reunir a tantas personas y cómo no se vio como algo que hubo de todo pero sin sentido. O sea, al final de cuentas todo tuvo un hilo y fue el mismo, sin querer expresamos todo lo mismo. Muchas gracias. Vamos ahora a nuestra sección de Cultura en Movimiento, en donde nuestras corresponsales Leti Cruz, América Rosiles y Josué Camacho nos comparten una crónica sobre la puesta en escena ¿Qué puede salir mal?, que de hecho tuvimos el placer de platicar con parte del elenco hace 2 programas, y pues vamos a verlo. En esta ocasión visitamos el Teatro El Sótano, ubicada sobre Avenida Tecnológico en Santiago de Querétaro. Para presenciar la obra de Henry Lewis, Henry Charles y Jonathan Sawyer, adaptada por Daniel. Una obra del género cómico apta para todo público, en donde la pasas bien desde el comienzo de la obra gracias a las actuaciones fuera del escenario por parte del elenco y su intervención con el público. Incluso antes de la tercera llamada, al pasar a la sala, parece ser que la obra está siendo un desastre. Dando inicio a la obra, te puedes dar cuenta de cómo el elenco da vida no solo a una, sino a 2 personajes, al realizar una obra dentro de otra. Te invitamos a que conozcas el teatro y tengas una experiencia grata en tu visita. Agradecemos a nuestras corresponsales y vamos a seguir con la entrevista. Ángela, me gustaría platicar un poquito más también sobre la obra que hablamos en tu semblanza, la de Not Enough. ¿Qué fue lo que más disfrutaste de esta obra? Esta obra fue un proyecto para mi escuela, para la Activa. Era un proyecto final y era hacer una serie de autor, algún tema personal que te gustaba, que tenías interés. Y de todos los temas, es una lista como con 10 temas, este era el último, sobre los trastornos alimenticios, y cuando me preguntaron sobre mi tema, agarré el 10º sin explicación alguna. Y es algo personal, yo llevo ya muchos años entrando y viniendo sobre trastornos alimenticios,
y nunca ha sido un tema al cual me ha gustado compartir, pero al mismo tiempo vi esto como una oportunidad, no solamente en mi parte artística, sino también en la personal y en la mental, para poder no darle un cierre, porque es algo cíclico. Hay veces que estás bien, hay veces que estás mal, y es normal, tampoco es como que esperemos una sanación al 100%. Siguen habiendo heridas que se pueden volver a abrir, pero lo sentí como una oportunidad. Y al principio fue de, bueno, vamos a hacerlo todavía más difícil, y algo que nunca me ha gustado es el autorretrato, siempre lo he encontrado muy difícil. Por esa parte también de la dismorfia, nunca me ha gustado verme a través de una cámara, pero todavía me quise poner ese reto. Y lo intenté, pero al final no comunicaba todavía lo que quería yo. Entonces, a 2 días de la entrega, me volví a volver a intentar a ver qué hacía y cómo lo resolvía. Y encontré también esta comunicativa que puedo tener a través de los objetos, que es en la fotografía de bodegón. Y el empezar a concretarlo, ¿no? Cómo es que yo sentí todos estos episodios, cómo fue el primer momento de acercamiento hacia la anorexia, hacia la bulimia, hacia el castigarme o culparme de sentir de comer, el simple hecho de cómo la comida tuvo un significado muy distinto en mi vida. Y fue curioso porque cuando entregamos estos proyectos, mi proyecto fue el primero en presentarse, y el último proyecto hablaba de otro fotógrafo que retrató sobre cuánto amor tenía hacia la comida. Entonces fue súper contrastante. Sí, demasiado. Y hasta el profesor se rió y fue como de, qué bueno que empezamos por el tuyo, porque si hubiera sido al revés hubiera sido un poco raro. Pero ha sido, yo creo que todo lo que he hecho, y he hecho muchas fotografías, lo más orgullosa que estoy, porque el hecho de poder hablar de ello, y ese día nadie me dijo que tenía que narrarlo en clase, no fui con un speech preparado ni nada, pero fue así de, no, pues tú eres la primera, tú lo narras y nos dices tu experiencia. Y era la primera vez que yo hablaba con alguien externo. Fueron contadas las personas que supieron acerca de esto, y ya han sido ya casi 10 años de entrar y venir de eso, y contárselos a mis compañeros desde el momento cero hasta cómo me sentí hasta la fecha, todo el proceso que fue el verme al espejo y no reconocerme, el ver cada día algo distinto, el no comer porque sentía culpa, o el vomitarlo, el encontrar también mucha información en foros que fue muy dañina a una corta edad, que fue a los 10 años cuando empecé con todo esto. Y el ya no solamente importarme lo que decían los demás o lo que veían, sino mi opinión fue la que más pesaba en este proceso. Cómo yo me percibía, cómo sentía que me percibían los demás. El tomar, si no comían todo el día, entonces como un regalo era permitirme comer algo en la noche. Tener un significado tan fuerte de la comida, de cómo afectó mi cuerpo también físicamente, en cuestión de salud, hubieron momentos muy difíciles. Y el poder hablar todo esto, es una secuencia de 5 fotografías, y la primera empieza con esta parte de prohibirte ciertos alimentos porque a lo mejor tienen más calorías, porque tienen más grasas o harinas, por toda esta información que empiezas a leer en redes que termina siendo tóxica, porque vieron en su momento, al menos cuando yo empecé, que había muchísima información, no sobre cómo lidiar con ello, sino como cómo unirte a ello. Muchos foros en Tumblr, en Twitter, en Facebook, de cómo ser parte de esto, porque hubo ese movimiento no de difusión acerca de la ayuda como el día de hoy hay, todo este movimiento de amor propio, sino era todo lo contrario. Entonces eran muchas cosas nocivas para ti que podías encontrar y que podías rápidamente seguir. Entonces la primera fotografía trata de eso, cómo es que empiezas a inhibirte cosas porque pensar que es bueno para la salud, mejor no tomar esto que contiene mucho azúcar. Y después la segunda foto para mí fue esto de comer con culpa. Está bien como, pero no estoy sintiéndolo bien, no se siente bien cómo llega al estómago. Tengo esta sensación de que quiero expulsarlo, o de que me estoy odiando a mí misma por comer. Y la tercera fotografía
fue el recurrir también a muchas cosas como pastillas, o que si los remedios caseros, o que si el té, que realmente es absurdo la cantidad de información que hay en redes sociales para todo esto, o pastillas que ni siquiera son para bajar de peso, sino para evitar que te dé hambre, para restringirte, o para hacerte incluso vomitar. Entonces hubo demasiadas cosas de este estilo, que sé que no solamente fui yo, sino que hay desgraciadamente hay miles de personas que también pasaron por esto, por recurrir a medicamentos y fármacos para todavía hacer esto más potente. La cuarta fotografía fue como el explote de todo esto, el ver que ya estás en un punto tan alto que ni siquiera sabes si tienes una sanación o si vas a poder recuperarte, porque es el intentar decir, bueno, ya no quiero hacerlo, pero siempre va a haber cosas que te hagan regresar a eso. Siempre va a haber ese momento en el espejo en donde te odies por completo, o esos pantalones que a lo mejor no te quedan porque estás creciendo, pero tú ya lo sientes como una amenaza hacia ti, el hecho de que tengas, es también eso, esa parte, ¿no? De que tú tienes que entrar en la ropa, no la ropa se tiene que amoldar a ti. También el ver las tallas o el compararte con las mujeres a tu alrededor. Es mucho ese proceso también, y es una batalla también por no ver rivales a las mujeres. Por eso ese espacio de nuevas identidades fue para mí una cosa increíble, el saber que podía convivir con mujeres y sentir esa competitividad de físicamente como me veo, artísticamente como soy, sino el ver que se podía llevar algo sano. Después de todos estos años, haberme visto como rival de ellas, o como si ellas fueran superiores a mí por tener una talla diferente a la mía, o una estatura, o físicamente tener algo muy distinto a mí. Y la última fotografía ya fue con el tema de Not Enough, porque llegar a esa conclusión de que hagas lo que hagas, te metas a la dieta que te metas, incluso pasar por procesos quirúrgicos, nunca va a ser suficiente lo que hagas para verte al 100% feliz en el espejo si no haces una sanación mental previa. Yo, de todo lo que hice, lo último que hice fue terapia. Fue mi última alternativa cuando debió de haber sido la primera. Y para aquellas personas que apenas estén con estos conflictos o que se sientan como en la fotografía 1, el decir, no esperes hasta llegar a tu punto más alto, sino busca ayuda de una. Acércate, a lo mejor si no quieres ir con un terapeuta, pero el simple hecho de hablarlo fue algo yo que me guardé muchísimos años, y hasta que ya admití que tenía ese problema, también ese hecho de decirlo en voz alta, estoy pasando por esto me está afectando, es también un proceso bastante difícil. Y para mí el poder no solamente decirlo en voz alta enfrente de mis padres y de un terapeuta, sino decirlo enfrente de la clase, en mi Instagram, donde compartí el día que fue el Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos Alimenticios. Fue exactamente el día que compartí este proyecto en redes sociales, y en el que hablé desde mi perspectiva, ¿no? Que ya habían sido tantos años ocurriendo esto y que era la primera vez que me animaba a poder compartirlo. Y el hecho de haber recibido mensajes de más personas diciéndome que me agradecían por haber alzado la voz, por haber dado una perspectiva distinta de esto, por haber compartido eso. Porque muchas veces sientes que eres el único en ese océano, y no es así. Desgraciadamente hay muchísimas más personas al día batallando contigo. Pero el saber que no estás sola, que a lo mejor una persona puede tener empatía por ti, pero no es lo mismo como otra que lo haya vivido y lo ha experimentado, que se acerque y te diga que no estás sola, que es un proceso que, si bien tarda en sanar, llega un momento en donde puedes lidiar con él más fácilmente, y donde empiezas a ver diferente la comida. Yo creo que ese proceso de no verlo como un enemigo o como un tipo de veneno o algo que te va a hacer mal, sino empezar también a tratar bien a tu cuerpo y darle lo que te estaba pidiendo a gritos durante muchísimo tiempo. Fue bastante retador hacerlo, pero me sentí muy feliz con el resultado de haberlo impreso, exponerlo, contarles mis traumas a mis compañeros y todo. Fue
fue bastante sanador para mí el poder hablar y ver que más personas se sintieron bien con ello y pudieron también sentir esa paz de decir, es que yo sé que no estoy sola y que si, digo yo, después de tantos años llegué a un momento en donde me siento bien con eso, entonces cualquiera puede llegar a sentirse, a sanarlo por completo. Y después tuve la oportunidad de publicarlo en la revista Afinidades y fue bastante curioso porque fue una revista que yo mandé portafolio y me dijeron, bueno, nos gustó tu trabajo, te vamos a mandar un escrito aleatorio y tú, si tienes algo, pues lo ocupas, si no, creas algo en base a ese escrito. Te mandamos el escrito en unos días y cuando me mandaron el escrito, ellos todavía no sabían de este proyecto porque lo publiqué un poco después de que ellos me mandaran el escrito y justamente fue un escrito de otra chica que estaba pasando por lo mismo y que relataba en forma de poesía todo este proceso de los trastornos para ella. Entonces fue como de, yo tengo algo justamente especial para eso y me contacté con la artista, con la escritora y es decir, curiosamente acabo de hacer mi proyecto de eso, también estoy pasando por lo mismo, es una casualidad muy divina, queríamos que nos hayan puesto juntas sin siquiera pensarlo y que ambas podamos darle una voz y ser parte de las personas que se levantan y cuentan sus historias para ayudar al resto. Entonces fue una oportunidad muy increíble después poderlo haber puesto en una revista y también en mi escuela exhibidos fotos de eso. Entonces para mí es el proyecto que más me ha dado importancia, seguirle dando difusión y una voz. No, y la verdad, felicidades porque creo que fue un acto muy valiente también el hablar de algo tan personal, pero a través de tu arte. Es definitivamente también una forma de conectar, ¿no? También con el resto de las personas, de hacer vínculos, no nada más a través de palabras, sino a través de lo que sientes al ver una obra, ¿no? Entonces sí, pues muchas felicidades por esta obra y ojalá sí trascienda mucho más y que tenga más difusión, porque justo creo que el arte también es una manera de empezar diálogos, ¿no? Y de empezar a entender perspectivas diferentes, a entender a la sociedad. Entonces, pues, creo que fue un acto muy valiente también. Y va muy de la mano la siguiente pregunta, pero me gustaría saber, en estos momentos, ¿qué le gustaría a Ángela lograr con su trabajo fotográfico? ¿Qué es lo que buscas? Pues para mí va de la mano con el estilo. Yo nunca he pensado que el estilo es la estética, la iluminación, los colores o las pinceladas, sino el cómo tu obra habla por sí sola, sin necesidad de un representante al lado, sin necesidad de que yo, Ángela, esté al lado explicándote qué es lo que está pasando en mi fotografía o en lo que sea que haga. Y para mí esa parte de poder evocar sentimientos en las personas, sea cual sea. Muchas veces pensamos que un sentimiento de disgusto o de tristeza es algo malo para la obra, pero sigue siendo un sentimiento y sigue evocando algo en la fotografía, en la pintura, en la escultura, en lo que sea. Y el hecho de poder hacer que las personas vean cualquier trabajo mío y ya sea que les provoque un sentimiento o que puedan hacer una plática, una discusión, un debate de ellos, de algún problema social, relacionado con lo que sea, en este caso de los trastornos alimenticios o de la violencia de género, sea cual sea, que pueda haber una conversación entre esas personas que están viendo o una conversación interna de lo que estás viendo en ese momento. Creo que para mí eso es como que mi objetivo en todo lo que haga, en poder transmitir algo, y a lo mejor no sé lo que yo quiero transmitir, pero el simple hecho también de saber que puede ser tomada de distintas formas, para mí también eso me llena. La primera fotografía con la que yo quise ya hacerlo profesional, la subí a un grupo en Facebook de fotógrafos y el ver que varias personas lo tomaban distinto, el que me preguntaban, fue para mí el decir, es que esto es lo que quiero hacer, y yo sé que no siempre lo voy a hacer porque a veces se me complica y se me llegó a conflictar esto de, bueno,
necesito mejorar técnica, entonces tengo que sacrificar narrativa, o tengo toda la narrativa pero no tengo nada de técnica. Al día de hoy digo, bueno, es que no tengo que sacrificar ninguna. Ya llegué a ese punto en donde puedo hacer algo con lo que estoy orgullosa de decir, tengo una buena técnica, tengo un buen manejo, pero quiero que sea más mi narrativa lo que llegue a trascender. Y no solamente el hecho de que me recuerden por un nombre, no me importa eso, sino que puedan mis obras hablar por sí solas y puedan llegar a ser parte también de algún movimiento, de todo el movimiento social que está pasando alrededor. Perfecto. Y me gustaría ahora ceder el micrófono al público, si alguien le gustaría preguntar algo, si tiene alguna duda, algo que le quisiera comentar a Ángela. Yo te quiero preguntar cuál es el reto más grande que te ha tocado enfrentar como fotógrafo, en el ámbito del trabajo. Como tal, un reto. Siempre han sido más personales en la cuestión de hasta dónde me puede llegar a involucrarme en un tema, ¿no? Como por ejemplo en esta ocasión quise darle un cierre rápido a la serie porque el profesor me dijo, no, pues todavía le puedes sacar mucho más provecho, pero creo que el saber cerrar las cosas a su momento y a su tiempo para tampoco clavarte en algo mucho, porque puede incluso interceder en tu salud mental. Yo he visto muchos fotógrafos que llevan proyectos de años. Uno de ellos que a mí me encanta es Patricia Riches, que lleva proyectos de 7, 8 años tomando lo mismo. Y nuestra pregunta para ella fue la misma, de ¿en qué momento sabes terminar? ¿En qué momento se vuelve tan retador para ti que te conflictúa? Y ella siempre fue, es que siempre lo ha sido, o sea, mentalmente siempre se ha interpuesto, pero esa es su decisión. Y en mi caso fue de yo saber que a lo mejor en mi decisión está saber si quiero que conflictúe en mí y si le doy más de, bueno, pero artísticamente puede ser algo muy bueno, pero chance mentalmente no sea lo mejor para mí. Creo que esa es la parte retadora, saber hasta qué punto te involucras sin dañarte a ti misma y si piensas sacrificar más esa parte por decir, por el amor al arte, pero muchas veces por amor al arte no se sanan las cosas, entonces saber en qué momento tienes que parar y cerrar las cosas. Yo creo que eso es el reto más grande para muchos, no solamente para mí. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere preguntar algo? A mí me gustaría preguntarte qué proyectos vienen en camino, qué tienes planeado en este futuro. Ahorita estoy muy interesada en hacer series. Me di cuenta que me gustaba esa secuencia. Me gusta mucho la editorial, pero quiero empezar a narrar un poco más esta parte. Me di cuenta que me sentí muy comprometida con el proyecto de Not Enough y quiero volver a sentir como que ese compromiso y el sentirme plasmada. Para mí la fotografía fue una huida a mí y por eso nunca quise tocar ningún tema personal, sino hacerlo solamente como algo estético, y a mis principios fue algo muy fantasioso, o sea, si eran de que las mariposas y súper de muñequita todo, pero por lo mismo de querer rehuir de todo lo que me estaba pasando y todos mis pensamientos, y al día de hoy quiero dejar todo eso salir. Entonces estoy en la planeación de varias series, no solamente abordando temas personales, sino también un poco temas sociales, pero algo que sí es que quiero que las flores sigan siendo parte de eso. Incluso en el de Not Enough también había flores y me di cuenta que era algo inconsciente que hacía, pero por el cuidado que hay que tener con ellas, que también lo reflejé como el cuidado que me he tenido a mí misma. Entonces me gusta mucho eso y la meta sigue siendo irme a documentar, no sé en qué momento, pero en algún momento me voy a ir a esa rama. Pero ahorita son eso, es la creación de varias series y el poder no solamente narrarme a mí, sino narrar lo que he escrito, que me gusta mucho también la escritura. Sí, creo que justamente la fotografía permite mucho esta combinación, ¿no?, con otros tipos de arte. Entonces, también nos va a encantar poderte leer
con las fotografías. Y vamos ahora con nuestra última sección de cartelera para contarles sobre los siguientes eventos que habrá aquí en la ciudad en las siguientes 2 semanas. Y bueno, en el Museo de Arte Contemporáneo de Querétaro van a poder visitar las piezas y las exposiciones de desidentificación, que va a estar hasta el 1 de diciembre, y también la exposición Restos Elocuentes, que va a estar hasta el 27 de noviembre. El 8 de octubre podrán ir a la noche de tablao de flamenco por parte de Tirititran a las 7:30 en la calle 5 de Mayo, número 178. Los sábados 8, 15 y 22 de octubre podrán ver la función de Ajolón Trompo y la Choza Perdida a las 5 p.m. en el Centro Cultural Casa del Faldón. Del 14 al 22 de octubre, en el Centro de las Artes de Querétaro, podrán asistir a la Semana de la Novela Negra. Y finalmente, el 15 de octubre a las 6, en Cuauhtémoc, número 40, podrán ir a la agrupación teatral Crearte de la función El Reencuentro. Entonces, igualmente, recuérdanos por favor hasta cuándo podemos ver la exposición de Nuevas Identidades y dónde la vamos a poder disfrutar. Está abierta hasta el 29 de octubre. La pueden ir a ver de lunes a domingo, de 9 de la mañana a 7 de la tarde, en el Centro Cultural Gómez Morín. Ahí les van a recibir 93 obras increíbles. Perfecto. Y también si nos pudieras compartir dónde podemos ver tu trabajo, tanto las exposiciones que nos has mencionado como tu trabajo futuro, tus redes sociales, compártenos cómo podemos seguirte. En Instagram estoy como @angela.molina7. Ahí es donde actualmente subo mi trabajo y de hecho creo que voy a archivar todo lo que tengo porque se vienen nuevas series y estuve en esa disputa de mi fotografía, entonces va a cambiar muchas cosas. Y la fotografía Calón la pueden ver igualmente en el Centro Cultural Gómez Morín. Y también tengo una página web que es www.anmolina.com, Antandolene, y ahí es donde también subo trabajos que no ven en Instagram y todo el contenido de las revistas y los libros en los que participo. Muchas gracias, para que ya todos podamos apuntar su contacto y la podamos seguir en todas partes, porque creo que pues son trabajos muy valiosos y que van a ser muy interesantes seguirles la pista. Y pues bueno, agradecemos muchísimo a nuestro público, también a nuestro público digital que va a estar próximamente, y los invitamos al siguiente programa. Recuerden que si conocen a alguien que tiene algún proyecto artístico o social que quiera compartir con los demás, las puertas de Cultura y en tu Hogar siempre van a estar abiertas para tenerles aquí en nuestro programa. Y también les comento una nueva noticia, que estamos creando un directorio de jóvenes creadores en Querétaro, donde buscamos crear una comunidad de artistas multidisciplinarios justamente para crear una red de apoyo y de desarrollo profesional. Pueden escanear el código de este cartel que está aquí a mi lado para registrarse y seguir el perfil creadores-culturi en Instagram para enterarse más sobre esta comunidad, y obviamente te invitamos, Ángela, a que te unas al directorio. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como @culturicro, culturi con K y Cro de Querétaro, y en nuestro canal de YouTube, donde van a poder estar viendo todos los programas anteriores que hemos tenido, así como los siguientes que vamos a tener a lo largo de esta temporada. Estamos como Culturi con K, E y latina. Entonces, muchísimas gracias, Ángela. ¿Quisieras compartirnos algún último comentario? Solamente que vayan a ver la exposición, todo el trabajo de todas las artistas, y mil gracias a Mari Rivas y a Mariana Dionisio por la increíble oportunidad que nos dieron a todas y por su increíble trabajo. Muchas gracias, Ángela, y gracias a ustedes. Nos vemos en la siguiente. Yo soy Alina Alonso y los esperamos en el siguiente programa. Muchas gracias.